Tenía 78 años cuando notó por primera vez que algo había cambiado. No era una lesión, tampoco una enfermedad. Solo una debilidad silenciosa que apareció sin hacer ruido. Una tarde intentó levantarse del sofá y se dio cuenta de que necesitaba ayuda. No sucedió de golpe. Llegó poco a poco, igual que la luz cuando se desvanece al final del día. Primero fueron las bolsas de la compra. De alguna manera se sentían más pesadas. Luego las escaleras. Solo 10 escalones, pero empezó a detenerse antes del primero, preparándose mentalmente. Hasta que un día, apoyada suavemente sobre la encimera de la cocina, tratando de recuperar el equilibrio, susurró al aire: «Antes, yo era más fuerte que esto». Y lo era. Se llama Margaret. Tiene 76 años ahora, pero en otros tiempos, durante sus 40, era bailarina de salón. Sus pantorrillas eran fuertes, su espalda recta y orgullosa. Era de esas mujeres capaces de cargar a 2 niños pequeños al mismo tiempo, y aún así encontrar energía para preparar una comida caliente. Y ahora sus piernas se sienten vacías. Su equilibrio es frágil, y como tantas otras personas de su edad, una idea se repetía en su mente suave pero insistente. Quizás esto sea simplemente parte de envejecer. Pero ¿qué pasaría si no fuera así? ¿Y si nuestro cuerpo no estuviera rindiéndose en absoluto? ¿Y si simplemente estuviera esperando que recordemos cómo cuidarlo otra vez? En el video de hoy caminaremos juntos a través de 7 hábitos diarios. Hábitos tranquilos, hábitos poderosos, respaldados por la ciencia y puestos en práctica por personas reales de 70 a 80 años. Y aún más allá. Estos hábitos no solo frenan la pérdida muscular, en muchos casos han logrado revertirla. Esto no se trata de curas milagrosas, no es sobre convertirnos en físico-culturistas a los 80 años. Se trata de algo más simple: levantarte sin miedo, subir escaleras sin dolor, poder cargar a tu nieto y decirle: «Sí, bailemos un poquito». Si esta imagen despierta algo en ti, aunque solo sea una pequeña chispa de esperanza, acompáñame. Iremos juntos paso a paso, con suavidad. La historia de Margaret no terminó en esa encimera de la cocina. Poco después de aquel silencioso instante de duda, su vecina Carol la invitó a tomar el té. Carol era una enfermera jubilada, ya con más de 80 años, y aún así caminaba con un ritmo firme, casi como si en su mente sonara una canción que la impulsara a seguir avanzando. Sentadas junto a la ventana con las manos envolviendo sus tazas calientes, contemplaban el viento jugando entre los árboles. Su conversación iba y venía como siempre, tocando esos pequeños dolores y olvidos curiosos que aparecen después de los 70. Esas cosas de las que nadie te avisa. Pero entonces Carol dijo algo que hizo que Margaret se detuviera. Le dijo suavemente: «Sabes, querida, estamos hechas para soportar un poco de estrés». Margaret la miró algo confundida. Carol continuó con suavidad: «El tipo correcto de estrés. Aquel que despierta el cuerpo, que lo mantiene ágil. Creo que eso fue lo que me salvó del andador». Margaret pestañeó. «¿Te refieres al ejercicio?». Carol sonrió. Pero no era solo eso. «No solo movimiento», le explicó. «Hablo de algo llamado hormesis». Esa palabra sonaba extraña al principio, pero la idea que había detrás parecía familiar, como algo que el cuerpo ya sabía, aunque la mente lo hubiese olvidado. Hormesis es el nombre que los científicos dan a una idea muy simple: pequeñas dosis controladas de desafío leves, incomodidades. Pueden ayudar al cuerpo a fortalecerse. No para dañarlo, sino para hacerlo crecer. Como un breve chorro de agua fría al final de una ducha tibia. O una caminata ligera cuando el aire está un poco frío. O esperar un poco más antes de comer, dando tiempo al cuerpo para descansar antes de volver a alimentarlo. Incluso el calor profundo de un sauna. No son extremos. No son castigos. Son recordatorios. Pequeños empujones que le dicen al cuerpo: todavía estás vivo, todavía sabes cómo adaptarte. En adultos mayores, estos desafíos suaves hacen algo extraordinario.
Despiertan genes vinculados a la longevidad. Ayudan a los músculos a mantener su forma. Apoyan a las pequeñas fábricas de energía dentro de cada célula. No solo mantienen la fuerza, en algunos casos, ayudan a recuperarla. Porque el cuerpo envejecido no necesita que lo envuelvan en algodón y lo dejen marchitarse. Necesita que lo llamen de nuevo. Necesita que le recuerden aquello que aún sabe hacer. Carol no solo hablaba de la hormesis, ella la vivía. Cada mañana terminaba su ducha caliente con 30 segundos de agua fría. No mucho tiempo, solo lo suficiente para hacerla contener el aliento y abrir los ojos un poco más. Decía que la hacía sentirse despierta no solo en la mente, sino también en los músculos. Y había ciencia detrás de esa sensación. La exposición al frío activa algo llamado grasa parda, un tipo especial de tejido que mantiene el cuerpo caliente y quema energía de forma eficiente. Ayuda a las células a mantenerse energizadas y libera una hormona que protege los músculos del desgaste. Margaret nunca había oído hablar de nada de eso. Pero lo que captó su atención no fue la ciencia. Fue la manera en que Carol caminaba. Con paso firme. Cómo se movía sin miedo. Carol también pasaba tiempo en la sauna 2 veces por semana. El centro de adultos mayores tenía una pequeña pero cálida. Decía que el calor la hacía sentir más suelta, pero en realidad hacía mucho más. Activaba proteínas. Llamadas proteínas de choque térmico. Pequeños trabajadores dentro del cuerpo que reparan el músculo, evitan su deterioro y ayudan al cuerpo a responder mejor a la insulina. A Margaret no le gustaba el calor intenso, pero podía ver cómo Carol salía de la sauna con un brillo especial, no solo del calor, sino de algo más profundo. Una fuerza tranquila. Y luego estaba su forma de comer. Carol no se saltaba comidas, solo las organizaba de forma distinta. Ya no como tarde, en la noche, decía. Y suelo hacer todas mis comidas en un período de 8 horas. Así le doy tiempo al cuerpo de limpiarse por dentro, de hacer las reparaciones necesarias antes de volver a comer. Margaret arqueó las cejas. Siempre había creído que el desayuno era sagrado y que no comer durante mucho tiempo era poco saludable. Pero Carol lo explicó de otra manera. No se construye una casa mientras aún hay fuego. Primero se apaga el daño anterior. Y tenía sentido. Este enfoque, conocido como alimentación con restricción de tiempo, le da al cuerpo espacio para limpiar células dañadas y mejorar la forma en que los músculos usan la energía. Y los estudios mostraban que en personas mayores de 60 podía mejorar la función muscular incluso sin cambiar lo que comían. Pero lo que más sorprendió a Margaret fue lo simples que eran los ejercicios de Carol. Carol no levantaba pesas, no iba al gimnasio. Se paraba junto a su encimera y empujaba la pared con ambas manos, manteniendo la tensión durante 10 segundos. A veces tiraba de una toalla que no se movía. Otras veces tensaba sus músculos, como si levantara algo pesado incluso si no sostenía nada. Se llamaban isométricos de superación. No forzaban las articulaciones, no requerían equipos especiales, pero funcionaban. Porque lo más importante no es lo complejo del movimiento, sino la intención con la que se hace. Esos breves esfuerzos le enviaban al cuerpo un mensaje claro. Conserva este músculo. No lo dejes ir. Margaret empezó a escuchar. No todo de golpe, pero una mañana terminó su ducha con 20 segundos de agua fría. Esa noche decidió no picar nada después de cenar. Y al día siguiente, antes de preparar el té, presionó sus manos contra la pared, contuvo la respiración y sintió el calor extenderse por sus brazos y espalda. Y en 2 semanas, algo cambió. No fue dramático, pero fue real. No solo se sentía más fuerte, recordó que todavía podía volver a ser fuerte. Unos días después, en otra tarde tranquila de té, Margaret compartió algo con Carol. Me aseguro de comer suficiente proteína, dijo. Siempre ceno bien pollo a la parrilla, a veces pescado. Incluso sopa de lentejas de vez en cuando. Carol la escuchó, luego levantó una ceja con suavidad. La cena está muy bien, dijo despacio. Pero... ¿y el desayuno?
¿Y el almuerzo? Margaret frunció el ceño sin entender. Carol sonrió y se inclinó un poco más cerca. No puedes alimentar una casa solo una vez al día y esperar que se mantenga en pie. Ese momento se quedó con Margaret mucho tiempo después de volver a casa. Se dio cuenta de algo importante. No era solo lo que comía, era cuándo. La mayoría de las personas mayores de 60 años creen que consumen suficiente proteína. Pero nuevas investigaciones muestran que el momento y la forma en que se distribuye la proteína a lo largo del día pueden ser incluso más importantes que la cantidad total. A medida que envejecemos, el cuerpo responde menos a la proteína. Los científicos llaman a esto resistencia anabólica. Significa que los músculos no reaccionan tan rápido ni tan bien a la proteína, a menos que se les dé varias oportunidades durante el día. Así que aunque la cena esté llena de nutrientes, puede que llegue demasiado tarde para reparar lo que no se hizo antes. El cuerpo necesita recordatorios. No una vez, sino 2 o 3 veces al día para poder construir y reparar músculo. Fue entonces cuando Margaret decidió probar algo nuevo. En lugar de concentrar toda su proteína al final del día, comenzó a repartirla de forma más equilibrada. En el desayuno se preparaba un batido con yogur griego, 2 huevos cocidos al lado y una cucharadita de semillas de chía. Al mediodía su almuerzo era un plato lleno de color pollo, a la parrilla hojas verdes, algunos frijoles, un poco de queso feta y aceite de oliva. La cena seguía siendo su favorita: salmón al horno, una porción de quinoa y espinacas salteadas. Nada complicado, nada extremo, solo elecciones constantes y conscientes. No comía más comida, simplemente distribuía su proteína de manera más inteligente. Y poco a poco su cuerpo respondió. Ya no sentía esa caída de energía por la tarde. Sus piernas no le dolían tanto después de subir una colina. Se sentía más estable al subir con la ropa limpia por las escaleras. Lo que más le sorprendió fue cómo algo tan pequeño podía provocar un cambio tan visible. Y la ciencia lo confirmaba. En un estudio, los adultos mayores que distribuyeron su consumo de proteínas uniformemente durante el día ganaron masa muscular incluso sin cambiar su rutina de ejercicio, mientras que aquellos que comían la mayoría de su proteína en la cena no mostraron ninguna mejora medible en fuerza. Misma cantidad. Resultados muy diferentes. Y si te preguntas cómo evitar aburrirte, cómo no cansarte de los huevos y el pollo todos los días, hay buenas noticias. Hay muchísimas opciones. Queso cottage cremoso. Kéfir. Un puñado de almendras, un tazón caliente de lentejas, un trozo de tofu salteado con verduras, incluso una cucharada de proteína en polvo mezclada con avena o batida con frutas. No se trata de obligarte a comer más. Se trata de alimentar tu fuerza una comida a la vez. Margaret escribió algo en una pequeña nota adhesiva y la pegó en la puerta del refrigerador. Decía: cada comida construye algo. Construye fuerza, no solo saciedad. Y cada vez que preparaba el desayuno, ese recordatorio silencioso la recibía a la altura de los ojos. No era solo comida en el plato, era su base. Cuando Robert se cayó en el baño la primavera pasada, su médico le dijo lo que muchos médicos suelen decir: es solo la edad. Pero Robert no estaba tan seguro. No había agua en el suelo, ni una alfombra resbaladiza. Esa mañana no se sentía mareado ni débil. Fue repentino, sin aviso. Así que pidió hacerse unos análisis, solo por precaución. Y fue entonces cuando algo inesperado apareció en los resultados. Sus niveles de vitamina D estaban peligrosamente bajos. Parpadeó confundido. Pensé que la vitamina D era para los huesos, dijo. Nadie me dijo que también evitaba que mis piernas me fallaran. Pero ahora los investigadores están descubriendo cuán profundamente está ligada esta vitamina a la fuerza muscular. No solo en teoría, sino en formas reales físicas. Resulta que tus células musculares tienen receptores especiales para la vitamina D. Y cuando se activan, desencadenan procesos poderosos que ayudan al cuerpo a construir nuevo músculo, mejorar la coordinación y proteger contra pérdidas de equilibrio repentinas.
En un estudio, los adultos mayores con niveles saludables de vitamina D tenían piernas más fuertes, mejor tiempo de reacción y sufrían menos caídas, no por suerte, sino porque sus músculos recibían las señales que necesitaban. Y aquí viene la parte que incluso sorprendió a Robert. Más del 80% de los adultos mayores tiene deficiencia de vitamina D, incluso aquellos que pasan tiempo al aire libre. Con la edad, la piel se vuelve menos eficiente para producirla a partir del sol. Muchos mayores evitan el sol directo para proteger su piel. Y los multivitamínicos comunes no contienen suficiente cantidad para marcar una diferencia real. Los análisis de laboratorio suelen decir que cualquier valor superior a 20 es normal. Pero los estudios muestran que para proteger la fuerza muscular, la mayoría de los adultos mayores necesita estar más cerca de 40 o incluso 60. Entonces, ¿cómo se puede aumentar los niveles de vitamina D de forma segura? Hay varias maneras. La primera es la luz solar. Solo de 15 a 20 minutos de sol al mediodía, unas pocas veces a la semana sobre la piel descubierta como los brazos o las piernas, puede marcar una diferencia. Sin protector solar durante ese tiempo, pero también sin excederse. La segunda es la alimentación. Algunos pescados como el salmón o las sardinas son ricos en vitamina D. Las yemas de huevo contienen un poco. Algunos hongos cuando se exponen a la luz ultravioleta tienen más. Y algunas leches vegetales están fortificadas para ayudar a cubrir la carencia. Pero para la mayoría de las personas, la forma más fiable de alcanzar un nivel óptimo es mediante suplementos. Hoy en día, los médicos recomiendan entre 2.000 y 4.000 unidades internacionales UI de vitamina D3 por día para los adultos mayores. Y muchos también sugieren combinarla con vitamina K2, una ayudante que guía el calcio hacia los huesos y no hacia las arterias. Ese detalle importa más de lo que la gente imagina, porque un exceso de vitamina D, sin suficiente K2, puede provocar algo llamado calcificación arterial. Es cuando el calcio se acumula donde no debería, como en los vasos sanguíneos, y eso genera nuevos riesgos. Así que Robert comenzó de a poco. Tomaba 2.000 unidades de vitamina D3 cada mañana junto con K2. También incorporó más pescado a su dieta. Y 3 meses después, se volvió a hacer el análisis. Sus niveles pasaron de 18 a 46. Y más importante que el número, Robert notó algo más. Sus piernas se sentían más firmes al caminar. Los calambres que solían despertarlo por la noche habían desaparecido. Y un día al levantarse del sofá, se dio cuenta de algo. No necesitó apoyarse en la mesa de centro para mantener el equilibrio. Se levantó con facilidad. Y sonrió. No pensé que una sola vitamina pudiera hacer tanta diferencia, le dijo a su hija. Pero ahora, puedo volver a pararme por mí mismo. Helen solía pensar que simplemente estaba envejeciendo. Se sentía más cansada de lo normal. Sus piernas le dolían después de caminatas cortas. No era un dolor agudo, solo una pesadez persistente, que la hacía sentarse con más frecuencia. No tenía fiebre, ni lesiones, nada evidente. Pero algo no estaba bien. Entonces un día un médico más joven que ella no había visto antes le pidió un análisis de sangre que casi ningún otro había considerado. Medía algo llamado PCR proteína C. Reactiva un marcador de inflamación en el cuerpo. Y el resultado volvió alto. Muy alto. Fue entonces cuando Helen conoció una palabra que nunca había escuchado antes, inflamvejes, del inglés inflammaging. Es un término que los científicos usan para describir la inflamación crónica y silenciosa que se acumula en el cuerpo con el paso del tiempo. No se siente como un resfriado o una gripe, pero está ahí, silenciosa, persistente, y causando daño poco a poco bajo la superficie. Y los músculos son especialmente vulnerables. La inflamación crónica interfiere con las señales del cuerpo para construir músculo. Acelera la pérdida de masa muscular. Hace que las células respondan menos al ejercicio e incluso a los buenos alimentos. En un estudio a largo plazo, los adultos mayores con alta inflamación perdieron músculo 3 veces más rápido que aquellos con inflamación baja,
aún siguiendo la misma dieta y el mismo nivel de actividad. Helen quedó impactada, pero no se asustó. Se volvió curiosa. Preguntó, ¿qué puedo hacer para bajarla? Y fue entonces cuando comenzó a cambiar cosas con suavidad, pero con intención. El primer cambio empezó por la noche, porque el sueño resulta ser, es una de las herramientas antiinflamatorias más poderosas del cuerpo. Tan solo una mala noche dormir poco o despertarse muchas veces puede elevar los marcadores inflamatorios hasta en un 40% al día siguiente. Con el tiempo, la falta de sueño produce más cortisol en la sangre. Una hormona que, si se mantiene alta demasiado tiempo, puede degradar el músculo y debilitar el sistema inmune. Así que Helen hizo del sueño su prioridad. Apagaba las pantallas 90 minutos antes de dormir. Enfriaba y oscurecía su habitación. Cambió su habitual copa de vino por una taza de té de manzanilla. Incluso probó un poco de magnesio glicinato, un mineral suave, que ayudaba a calmar su sistema nervioso por la noche. Y poco a poco su sueño se hizo más profundo. Pero Helen no se detuvo allí. Aprendió sobre la salud intestinal, cómo los billones de bacterias en nuestros intestinos ayudan a regular la inflamación en todo el cuerpo. Así que comenzó a comer más alimentos de origen vegetal. Una gran variedad. Al menos 30 tipos diferentes de verduras, frutas, nueces, semillas y legumbres cada semana. Incorporó alimentos fermentados como yogur y chucrut. Redujo al mínimo los snacks ultraprocesados, las bebidas azucaradas y el alcohol. Añadió avena, cebolla y espárragos, alimentos ricos en prebióticos que nutren a las bacterias buenas. Su intestino comenzó a florecer. Y también su energía. También se movía más, pero de manera diferente a como lo hacía antes. En lugar de caminatas largas que la dejaban adolorida, hacía paseos más cortos pero moderados todos los días. 2 veces por semana asistía a una clase de Tai Chi en el centro comunitario. Y tal vez lo más importante, se dio permiso para descansar. Su cuerpo respondió. La hinchazón en sus rodillas disminuyó. Las piernas pesadas volvieron a sentirse ligeras. Y en su siguiente chequeo médico, su PCR proteína C reactiva había bajado de 4.8 a 1.2. El médico quedó impresionado. Helen simplemente sonrió y dijo, «Resulta que el fuego no estaba fuera de mí. Estaba dentro todo este tiempo. Solo necesitaba aprender cómo apagarlo». Con suavidad. Cuando hablamos de salud muscular, la mayoría piensa en proteínas. Tal vez en ejercicio. Pero quienes envejecen con fuerza, los que aún hacen senderismo a los 80, los que caminan firmes a los 90, saben algo más. Comprenden el poder silencioso de los micronutrientes. Son como las bujías del motor de tus músculos. Sin ellos, ni siquiera el mejor combustible puede encender la máquina. El cuerpo se detiene. La fuerza se desvanece. Y te preguntas por qué la proteína y el movimiento no son suficientes. Empecemos por uno de los nutrientes más subestimados, pero esenciales para los músculos envejecidos: el magnesio. Algunos lo llaman el susurrador de los músculos, y con buena razón. Ayuda a que tus músculos se contraigan y relajen con ritmo. Calma los nervios. Alivia los calambres. Y participa en más de 300 reacciones químicas en el cuerpo, muchas de ellas relacionadas con la recuperación y la fuerza. Pero aquí está el problema silencioso. Más del 70% de los adultos mayores no reciben suficiente magnesio. No porque no se cuiden, sino porque la edad, los medicamentos y la dieta moderna lo agotan poco a poco. En un estudio, los adultos mayores con niveles saludables de magnesio tenían un apretón de manos más fuerte, caminaban más rápido y mostraban menor riesgo de fragilidad. ¿Y de dónde se obtiene el magnesio? Espinaca, semillas de calabaza, almendras, anacardos. Incluso el chocolate negro, solo un trocito o 2. Y para quienes necesitan un empujón extra, un suplemento suave como magnesio glicinato o magnesio treonato puede marcar una gran diferencia. Es fácil de digerir y se absorbe bien. La mayoría de los médicos recomiendan entre 250 y 400 miligramos por día.
Pero el magnesio no está solo. Hay otro nutriente que durante mucho tiempo ha sido mal entendido, incluso temido en algunos casos. La creatina. Sí, esa creatina, la que se asocia con los culturistas y los batidos de proteínas. Pero aquí va la verdad, la creatina no es solo para atletas, es para cualquier persona cuyos músculos necesiten energía, especialmente con el paso de los años. La creatina ayuda a que los músculos produzcan energía rápidamente. Apoya la hidratación dentro de las células. Incluso participa en procesos relacionados con la memoria y la concentración. En estudios, los adultos mayores que tomaban una pequeña dosis diaria de creatina, alrededor de 3 a 5 gramos, ganaban fuerza y masa muscular sin cambiar su rutina de ejercicios. Es especialmente útil para quienes comen poca carne roja, o para aquellos que se sienten agotados con tareas simples como subir escaleras o levantarse de una silla. Es segura, es asequible, y es uno de los suplementos más estudiados en el mundo. Pero aún no hemos terminado. Hay otro ayudante silencioso, la vitamina B12. No solo ayuda a los nervios y a los glóbulos rojos. También desempeña un papel clave en la coordinación, el equilibrio y las señales que el cerebro envía a los músculos. El problema, a medida que envejecemos, nuestro estómago produce menos ácido, y eso dificulta la absorción de B12 de los alimentos. Y muchos medicamentos comunes, como la metformina o los antiácidos, reducen aún más los niveles de B12. Los síntomas aparecen de forma silenciosa: fatiga, hormigueo en manos o pies, reflejos más lentos, torpeza que antes no estaba. La solución es simple, pero debe ser específica. Busca la forma activa de la B12, metilcobalamina, y no la versión sintética más barata. Una dosis diaria de 1000 microgramos 1000 mg funciona bien para la mayoría de las personas. Y en casos más graves, los médicos pueden recomendar inyecciones de B12. Los alimentos también ayudan: huevos, lácteos, pescado, y para quienes se animan, un poco de hígado. Y ya que estamos aquí, no olvidemos los minerales traza: zinc, selenio, cromo. No se necesitan en grandes cantidades, pero cuando faltan, el cuerpo tiene dificultades para reparar el músculo, equilibrar el azúcar en sangre y regular hormonas como la testosterona y la insulina. En un estudio de la Universidad de Tufts, los adultos mayores con niveles saludables de zinc y selenio conservaron más masa muscular durante 5 años que aquellos con niveles bajos, más del 20% de diferencia. Eso no es un detalle menor. Es la diferencia entre caminar erguido y sentirse débil. Ahora déjame hablarte de Juan. Tenía 76 años cuando empezó a caerse con más frecuencia. Lo atribuyó a la edad. Pero un médico especializado en bienestar le hizo una prueba más profunda, un panel completo de micronutrientes. El resultado: su magnesio, creatina y vitamina B12 estaban críticamente bajos, así que hizo un cambio simple. Creatina por la mañana, magnesio en su té de la tarde, y una pastilla de B12 bajo la lengua cada noche. 2 meses después subió un tramo de escalera sin sujetarse del pasamanos. Se volvió hacia su hija y le dijo: no se me estaba acabando el tiempo, solo se me estaba acabando el combustible. A medida que envejecemos, no solo se debilitan los músculos, también lo hace la conexión entre el cerebro y el cuerpo. Existe un lugar poco conocido donde se encuentran esas dos partes, una diminuta zona llamada la unión neuromuscular. Es allí donde el cerebro envía un mensaje y el músculo lo recibe. Pero después de los 60, esos puentes comienzan a deteriorarse. No porque el cerebro se olvide, no porque el músculo esté roto, sino porque la señal se vuelve difusa. Imagínalo como un interruptor viejo. Lo aprietas, pero la bombilla parpadea en lugar de encenderse. Y de pronto ya no estás seguro si el escalón está demasiado alto o la silla demasiado baja. Dudas, te sobrecorriges. Y ese pequeño momento de inseguridad se convierte en el comienzo de muchos más. Los científicos de la Universidad de Michigan encontraron algo sorprendente.
Algunos adultos mayores que tenían dificultades para levantarse de una silla, en realidad tenían fibras musculares fuertes, pero sus conexiones neuromusculares estaban debilitadas. Los músculos estaban listos. La señal simplemente no llegaba a tiempo. Por eso incluso el cuerpo más fuerte puede parecer torpe si el cableado está dañado. Pero aquí viene la buena noticia. Estas conexiones se pueden entrenar, se pueden reconstruir. Y quienes lo hacen tienen un nombre súper envejecientes. No solo mueven su cuerpo, se mueven con atención, con ritmo, con coordinación. Bailan. Juegan al ping pong. Practican tai chi boxeo en el aire. O simplemente lanzan una pelota con la mano no dominante. No son solo ejercicios. Son conversaciones entre el cerebro y el cuerpo. Y cada vez la señal se vuelve más clara. En un estudio, las personas mayores que practicaron actividades basadas en la coordinación 2 veces por semana mejoraron su función neuromuscular en más de un 30%. Eso no es un cambio pequeño. Es la diferencia entre dudar y tener confianza. Incluso ejercicios rítmicos en casa ayudan. Tocar las rodillas opuestas al ritmo de la música, moverse de lado a lado mientras se aplaude, atrapar una pelota que rebota contra la pared. Son lúdicos, pero poderosos. Y luego está la respiración. Hay un nervio que va desde el cerebro, atraviesa el pecho y llega al abdomen. Se llama el nervio vago. Y ayuda a controlar el tono muscular, el equilibrio, la calma y hasta la digestión. Cuando estimulas ese nervio, ayudas a que el cerebro y el cuerpo se reconecten. Una de las formas más simples es algo llamado respiración en caja. Inhala durante 4 segundos. Mantén durante 4. Exhala lentamente durante 4. Mantén de nuevo durante 4. Repite eso durante 5 minutos por la mañana o por la noche. Parece simple, pero le dice al sistema nervioso que está a salvo. Y con esa sensación de seguridad, llega la claridad y el control. Algunos nutrientes también ayudan. Ácido alfa-lipoico, que protege los nervios del daño. Acetil-L-carnitina, que apoya la energía en las células nerviosas. Benfotiamina. Una forma especial de vitamina B1 que mejora el tiempo de reacción y la coordinación muscular. Déjame contarte sobre alguien que experimentó esto en carne propia. La señora Green tenía 79 años cuando dejó de cuidar su jardín, no porque estuviera cansada, sino porque sus piernas se sentían inestables. Sus dedos fallaban al abotonar. Su letra había cambiado. Su médico le dijo: «Tus músculos aún están ahí, pero tus nervios están agotados». Así que empezó suavemente. Tai Chi en el parque 2 veces por semana. Respiración en caja cada mañana antes del té. Una pequeña dosis de ácido alfa-lipoico y benfotiamina con la aprobación de su médico. Y un día se agachó para atarse los zapatos, sin tambalearse. Su nieto notó que su letra volvía a ser como antes. Ella sonrió y dijo: «Al final no perdí fuerza». Solo necesitaba volver a conectar. Hay algo que todos los mayores de 80 fuertes tienen en común. Entrenan contra la resistencia, no porque quieran músculos grandes, sino porque quieren mantenerse erguidos. Subir escaleras, abrir frascos, cargar las bolsas del mercado sin miedo. Este tipo de entrenamiento no requiere un gimnasio, no significa levantar pesas pesadas y no está reservado para los jóvenes. Se llama entrenamiento de resistencia progresiva. Y ha sido llamado por investigadores de la Universidad de Tufts la intervención antienvejecimiento más efectiva jamás descubierta. ¿Por qué? Porque le dice directamente al cuerpo: conserva el músculo. Construye más si puedes. Mantente fuerte. Activa las células que reparan y desarrollan los músculos. Ayuda a mantener la densidad ósea previniendo fracturas. Mejora el uso de insulina y azúcar en el cuerpo. Y hasta agudiza la mente elevando el ánimo, la memoria y la motivación. Pero el mayor obstáculo no es la ciencia. Es esa voz interna. Soy demasiado viejo. Podría lastimarme. Ya camino todos los días. No es suficiente. Caminar es maravilloso.
Pero no entrena las fibras musculares profundas, las que te dan potencia, equilibrio y rapidez. Sin resistencia, esas fibras se desvanecen. Y cuando se desvanecen, también lo hace la independencia. Entonces, ¿qué hacen los superenvejecientes? Lo mantienen simple. Se enfocan en la intensidad, no en la duración. En un estudio de la Universidad McMaster, los adultos mayores que entrenaron solo 2 veces por semana, pero se esforzaron un poco, ganaron más fuerza que aquellos que se ejercitaron suavemente 5 veces por semana. No se trata de hacer más. Se trata de hacer lo suficiente para desafiar al cuerpo. No dependen de equipos sofisticados. Usan bandas elásticas, jarras de agua, sillas, incluso solo el peso de su cuerpo. Lo que importa es el esfuerzo empujar hasta que el músculo se sienta fatigado, pero sin dolor. Eligen movimientos que reflejan la vida real. Levantarse de una silla, subir un escalón, empujar algo hacia adelante, jalar algo hacia uno mismo. Eso significa sentadillas, remo con banda, flexiones contra la pared, subir y bajar escalones, elevaciones de talón. No son ejercicios de gimnasio. Son ensayos para la vida. Y practican la progresión. No levantan la misma lata de sopa durante 6 meses. Agregan un poco más. Bajan el ritmo. Hacen una repetición extra. Descansan un poco menos. Cambian el ángulo. El cuerpo lo nota. El cuerpo se adapta. Incluso un pequeño progreso durante 8 a 12 semanas conduce a grandes cambios. Y aquí viene algo que muchos no esperan. El entrenamiento de resistencia también ayuda al cerebro. Aumenta la dopamina y la serotonina, elevando la energía y la motivación. Aumenta el tamaño del hipocampo, la parte del cerebro relacionada con la memoria, y ayuda a retrasar el deterioro cognitivo hasta en un 30%. Entonces, ¿por dónde empezar? 2 sesiones por semana, 30 minutos cada una. Una silla, una pared, una banda elástica. Tal vez unas botellas de agua. Eso es suficiente. Déjame presentarte al señor Clark. Tenía 82 años cuando empezó. Al principio levantaba latas de sopa. Despacio, con cuidado. Ahora sube las escaleras con las bolsas del supermercado llenas. Antes llamaba a su hija para pedir ayuda. Ahora compite con sus nietos hasta el porche. No se apuntó a un gimnasio. No compró equipos caros. Simplemente empezó. Y siguió adelante. Él dice, úsalo o piérdelo. Pero si lo usas con intención, lo recuperarás. Y tal vez más. Porque el entrenamiento de resistencia no es solo para los jóvenes, es para los sabios. Es para quien todavía quiere alcanzar el estante más alto, subir una colina o bailar en una boda. Es tu derecho. Es tu fuerza. Y aún es tuya para reclamarla. Respiremos hondo juntos. Has llegado hasta el final, y quizás en algún momento del camino algo se encendió dentro de ti. Un sí tranquilo, una chispa de esperanza. Recuerda esto. No necesitas hacerlo todo de una vez. Un solo hábito es suficiente para empezar. Un cambio pequeño, un recordatorio suave a tu cuerpo de que aún estás aquí. Aún eliges la fuerza. Hagamos una pausa y miremos atrás a lo que hemos aprendido. ¿Has visto cómo una ducha fría o una visita al sauna pueden despertar suavemente tu cuerpo? ¿Cómo la proteína repartida a lo largo del día puede reconstruir la fuerza que pensabas perdida? ¿Cómo una sola vitamina puede ayudarte a ponerte de pie sin miedo? ¿Cómo el sueño y la comida pueden apagar el fuego silencioso de la inflamación? ¿Cómo los micronutrientes olvidados son el combustible oculto que tus músculos han estado esperando? Aprendiste que tu cerebro y tu cuerpo aún se hablan, solo necesitan reconectar la línea. Y por último recordaste que el entrenamiento de resistencia no es cosa de jóvenes. Es el derecho de los sabios. Estos 7 hábitos no son trucos. Son invitaciones a recordar quién siempre has sido. A regresar con suavidad a la fuerza.
Si has llegado hasta aquí, me encantaría saber que estás ahí. Déjame un simple 1 en los comentarios, no por el algoritmo, sino para saber que caminaste este sendero conmigo. Y quizá ya que estás, dime qué hábito probarás primero. O a quién se lo compartirás, tal vez a un amigo, un vecino, un padre que necesita escuchar esto. Leemos cada palabra. Porque esto no es solo un canal, es un rincón tranquilo donde la fuerza se recuerda juntos. Y si este mensaje se quedó contigo, vuelve cuando quieras, aquí estaremos. No dejas de moverte porque envejeces. Envejeces porque dejas de moverte. Así que quizás, solo quizás, hoy sea el día en que vuelvas a moverte. Suavemente, con alegría, con poder. Tus músculos te están esperando. Y también la vida que aún te pertenece. Nos vemos en el próximo video, amigo. Hasta entonces, mantente fuerte.